Amigos míos, damas y caballeros, pero muy buenas noches. Hoy día nos vestimos de etiqueta, como dicen por ahí en la radio siempre, para conversar de un tema peliagudo, complejo, difícil de llevar, difícil de abordar, para la gente que no quiere ver sobre todo el mundo real. Estoy aquí con mi querido amigo Óscar Fuentes, una persona que realmente sabe de estos temas. ¿Por qué lo llamé? Alguien podría decir, hoy, ¿por qué no lo hiciste solo? Porque hay gente que sabe más que uno de un montón de temas. Y si hay alguien que nos puede ilustrar, es Óscar. Óscar de verdad tiene un conocimiento de lo que vamos a conversar hoy día único, completo. Así que Óscar, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches Pedro, buenas noches a las personas que están presentes ahí viendo el video, a la gente que está en el chat y nada, disponible para conversar lo que corresponda al tema que nos convoca. Oye, Óscar, no han habido muchas presiones por no estar aquí, ¿o no? A ver, yo he sido Cuenta la bien verdad, transparente. cuenta la verdad. Yo he sido bien transparente que en mi proceso de evolución política yo vengo a la derecha. Y obviamente que este tema es peleagudo para una persona que viene de la derecha. Yo también fui militar, entonces, pero no obstante eso, siempre respeto obviamente el espacio en el cual me estoy, en que me invitaron, y en ese aspecto también valoro que la libertad que tienen ustedes también como para poder conversar de diferentes temas y disentir o estar de acuerdo, que en ese que yo creo es lo más importante. Mira, aquí si hay algo que estamos conversando tras bambalinas con Óscar es que le damos espacio a todo el mundo. Hacemos nuestro mejor intento porque las visiones sean completas. La historia no puede estar sesgada por una u otra visión, tiene que ser lo más holística y total. De hecho, por eso entrevistamos gente desde que tiene un pensamiento A y el que tiene el pensamiento Z. Aquel que no lo vea realmente está muy enceguecido por su propia ideología. Por lo demás, antes de comenzar, quiero hacer una mención. No por ser, Borges decía, no por no ser católico yo soy mormón. ¿Qué quería decir este caballero? No porque nosotros estemos analizando, criticando al señor Pinochet, nosotros vamos a ser necesariamente o allendista o marxista o algo por el estilo. Eso, por favor, que quede extremadamente claro. El nacionalismo es anti-izquierda y antiderecha. Y si hay que dejar algo súper claro, la llegada de Pinochet es por culpa de un Salvador Allende con un sistema administrativo muy malo y con un sistema político el cual no ha funcionado jamás en la historia. ¿Ya? Eso tiene que quedar pero clarísimo. Una vez que nosotros entendemos esas dos cosas, podemos iniciar de manera correcta, de manera sana, un análisis historiográfico, histórico de lo que aconteció en esos años. Alguien me dijo por ahí en Facebook, ¿para qué analizas cosas de los años 70? Ve lo que está ocurriendo hoy en día. No se puede analizar la historia de manera parcial, es decir, lo que está pasando hoy en día tiene una correlación con el pasado. ¿Por qué no partimos del año anterior a Pinochet? Entiéndase, podríamos haber partido con Allende. ¿Por qué no se hizo? Porque lo que ocurre hoy en día está directamente relacionado con lo que vamos a conversar hoy. Seguramente este live va a tener 2 o 3 partes. Y este primer live que haremos va a ser sobre el sistema económico impuesto en Chile. Y haremos el análisis y quiero que ustedes lo hagan. Que ustedes sean las personas que saquen sus propias conclusiones. Si este sistema impuesto por la derecha y por Pinochet y por la Armada, lo vamos a conversar bien, ¿es realmente nacionalista? ¿Es realmente patriota? ¿O dañó a Chile tanto como lo hubiese dañado el marxismo? Así que comenzamos. Comenzamos aquí con todo el fuego, con toda nuestra fuerza, para poder hacer de Chile por lo menos un país más ilustrado. Óscar, nosotros tenemos, pongámonos en situación, 1973. Hay un debacle económico tremendo en Chile por culpa de esta administración, de la ideología de Salvador Allende. Y ¿qué aparece ahí? Aparece una junta militar, un golpe de Estado, un pronunciamiento militar. Partamos por el comienzo. Óscar, por favor, tú vas hablando, yo te voy a ir complementando. Tú sabes más que yo de esto. Gracias, Pedro. Bueno, como tú decías, pensar y evaluar lo que pasó en esos años es vital porque lo que se genera a partir del año 73 para adelante, más allá de la opinión que puede tener cada uno de cómo se dieron los hechos, es una revolución, ¿ya? O sea, de alguna manera, todos querían la revolución acá en Chile, ¿ya? Previo a los años 70, 60,
50, 60, 70, el país se encontraba en una situación de estancamiento político, institucional, económico, etcétera, y había que de alguna manera hacer cambios, ¿ya? Y esos cambios fueron diferentes vías. Fue la Revolución de Libertad de Frei Montalva, y fue la revolución con empanada y vino tinto de Allende, y también haciendo la revolución los militares por medio de una revolución que es una revolución neoliberal, ¿ya? Entonces, porque todos querían la revolución, porque de alguna manera Chile estaba estancado socialmente, había un pueblo que estaba emergiendo, sociedad, una clase media importante que estaba emergiendo y estaba pidiendo más participación política, mayor estabilidad económica. El problema de la inflación era crítico, o sea, aquí nosotros ni siquiera nos dimensionamos lo que es un problema de la inflación. Acá Chile actualmente tiene una inflación de un 3% anual, estamos hablando de inflación de 50, 60, 70%, como parece lo que pasa en Argentina hoy. Entonces había un problema profundo social, económico, político, ¿ya? Entonces, el año 73, obviamente, por la crisis política que se da durante la Unidad Popular, viene el golpe, pronunciamiento, como quieran llamarlo, pero más allá del hecho concreto del 11 de septiembre, lo que viene después es un proceso de que no va a ser un gobierno de transición, que va a estar los militares y van a entregar el poder nuevamente a los civiles. No, se va a hacer toda una revolución, un cambio completo de la institucionalidad, de la económico, etcétera. Se crea una nueva institucionalidad para un nuevo Chile. Y ese nuevo Chile no solamente podía ser el cambio de ciertas reglas económicas o un cambio de un régimen de político, sino que era casi también un cambio cultural. Era crear un nuevo Chile, un nuevo sujeto de la historia desde el punto de vista marxista, podría decirse. Y eso es lo que se traduce en un proceso largo, obviamente, 17 años, pero que vienen con diferentes etapas, y que se traduce institucionalmente en una constitución de 1980, se traduce, por ejemplo, en un sistema de cotizaciones individual, que es la AFP, que es el sistema AFP, que es el pilar económico del modelo económico, valga la redundancia, y todo este proceso se da, hay tensiones internas, no todos están 100% de acuerdo en cómo se va a dar esta revolución que se está haciendo, ¿ya? Esas consecuencias, y obviamente las externalidades negativas, si lo hablamos desde el punto de vista económico, como se habla tanto en economía con este modelo, las externalidades negativas también existen y se producen obviamente lo que se llama, no sé, se roban el Estado chileno al fin y al cabo, al fin, principalmente al fin del gobierno, antes la entrega de los años, entre los años 80, 90, principios de los 90, hay todo un saqueo del tema de la industrialización, porque previamente estamos hablando que hubo varios intentos de industrializar el país. Estaba el desarrollismo, por ejemplo, el desarrollo cepalino. Cepalino viene de la CEPAL, que era una organización, es una organización, no era, es una organización internacional latinoamericana que fomenta y hace estudios económicos, etcétera, y que incentivaba, por ejemplo, la industrialización y la sustitución de importación, el desarrollo de los países hacia adentro. Bueno, eso en Chile se intentó hacer durante los años 50, 60, no resultó por diferentes variables, porque el empresario no quería, porque tampoco había mucha productividad, etcétera, y se reemplaza por un modelo totalmente distinto, que es abrir la economía, pasar toda la adición económica a los privados, sacar al Estado de la economía, etcétera, y eso tiene una fuente que también también tiene relacionada con la política. ¿Por qué? Porque los grandes teóricos de esta idea de liberalización de la economía vienen de Chicago, por un convenio que se hizo entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica en los años 50 para que fueran a estudiar los alumnos de economía, a estudiar su postítulo y doctorado en Chicago, en una nueva teoría económica que era principalmente desarrollada por el profesor más conocido en ese momento de la Escuela de Chicago, que era Milton Friedman. Entonces, aquí, este grupo que se llama los Chicago Boys, adoptan diferentes teorías económicas neoliberales y monetaristas, se las presentan incluso al presidente Jorge Alessandri en los años 50. Y Jorge Alessandri les dice, ¿quiénes son estos locos? No, porque la mentalidad era en ese momento bastante de un estado fuerte, de la industrialización, de la sustitución de importaciones, es decir, no importar los bienes, sino que producirlos nosotros mismos acá, etcétera. Y vienen estos economistas bastante neoliberales, o sea, una readecuación de los principios liberales clásicos, Adam Smith, etcétera,
ahí está, por ejemplo, habló de Friedman, pero también estamos hablando de Hayek. Acá, dos personas que después llegan a ser premios Nobel de Economía en el año 74 y 1976. La foto que muestra ahí Pedro, están algunos de ellos que incluso todavía está vivo. Uno por ejemplo, que está atrás, Rolf Luder, que todavía sigue publicando columnas en el Diario Financiero, en el Mercurio, y todavía participa bastante en la discusión contingente de política económica. Y en ese aspecto todavía influye. Y ese modelo es que no es solamente un modelo económico, sino que también es un modelo cultural. Es una forma de, no sé si es una filosofía, pero es una forma cultural, es decir, una forma de ver el mundo específica. No es solamente un modelo económico de decir, apretemos por aquí el tipo de cambio, abramos la economía, tratado de libre comercio, sino que una forma de ver el mundo, y que incluso Hayek decía que el neoliberalismo era un constructivismo social y por lo tanto era un socialismo. ¿A qué se refería? Que se construye de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Sí, Oscar, aquí para la gente que se está integrando, ya tenemos 90 personas que están en estos momentos en vivo viendo el video. Saludo a todos ellos. En este momento estamos analizando cuál es la situación de Chile en el año 73. Conversamos entonces que Chile había pasado por un proceso de intento de industrialización, con la sustitución de importaciones y otras cosas por el estilo, y era algo que era propio de la época. Entiéndase, había un intento de que los países pudiesen desarrollar su industria. Pero resulta que en este mismo, lo que está conversando Oscar, es que todo el país quería cambios sociales. Y estos cambios sociales vinieron primero por el lado izquierdo, que en este caso está Allende y toda la gente que lo acompañaba a él. Y cuando esto se corta, viene una nueva ola de revuelta. Podríamos decir aquí, esto les va a sonar conocido, una especie de capitalismo revolucionario. Ese capitalismo revolucionario viene impuesto a través del año 1973, que es la imposición por las armas de un sistema económico extranjero, en el cual aquí Oscar empieza, en estos momentos comienza a desglosar, que es el hecho de que estos jóvenes de la escuela de Chicago, en este caso de la Universidad Católica, quiere imponer un sistema económico nuevo, que no se ha aprobado. Este sistema es el sistema neoliberal. Y aquí empiezo yo a guiar un poquito aquí para que Oscar no empiece a tirar las papitas. ¿Cómo afecta esto a Chile? ¿Por qué nosotros hablamos como nacionalistas? No te voy a meter al saco a ti porque no he dicho nada respecto a tu filiación política. ¿Cómo afecta esto a Chile directamente? ¿Cómo nos empezamos a transformar entonces en esta colonia sin industria? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo pasa, Oscar? Por favor, cuéntame. Mira, estos Chicago, que allá habían presentado un proyecto a Jorge Alessandri, presidente, que lo había mandado para afuera por loco, empiezan a prepararse antes de que ya se vislumbraba la crisis política de la Unidad Popular, empiezan a preparar y escriben un texto que se llama El Ladrillo, que era un texto, un plan, podría decirse, un plan donde se especificaban las medidas económicas que había que ejecutar para transformar la economía del país, que estaba, de acuerdo con el diagnóstico que tenían ellos, en crisis, y con diferentes problemas en específico, qué sé yo, que tenían que ver con la inflación, tenía que ver con la productividad, el tema de la distribución de las tierras agrícolas, varias variables que ellos planteaban que decían, oye, tenemos que hacer una terapia de choque aquí. Esto obviamente pensando que se iba a producir en algún momento un quiebre. Ahora, ¿cómo llegan estos Chicago al gobierno militar? O previamente a tener contacto con el mundo militar antes del golpe. Principalmente por la Armada de Chile. Y aquí estoy yo en tronco con lo que he estado haciendo yo en mi canal, analizando a diferentes autores nacionalistas. En el último que estoy analizando es La Fronda Aristocrática de Alberto Edwards. La Armada de Chile, dentro de las Fuerzas Armadas, es la institución más conservadora, podría decirse, y también más cercana al mundo inglés, ¿ya? O sea, la influencia inglesa en la Armada de Chile es potentísima, desde que las fragatas que nosotros compramos normalmente se las compramos a Inglaterra, pasando por la formación y el estilo cultural de la Armada de Chile es principalmente inglés. Y aquí también lo podemos entroncar con la influencia inglesa en el desarrollo de la idea librecambista que viene desde el siglo XIX, ¿ya? Incluso podría decirse desde la independencia de los países de la República Americana, la influencia del imperio inglés contra el imperio español. Entonces, la Armada de Chile siempre ha tendido a ser, y ha tenido siempre puentes muy cercanos con la élite política y económica
chilena, de la aristocracia chilena. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el asunto, por ejemplo, en 1891, la Armada de Chile, con el parlamentarismo, hacen la revolución a Balmaceda, etc. Y también, y el ejército ha sido, podría decirse, más pro presidencialismo, más pro el ejecutivo, y la Armada más pro fronda, pro la aristocracia castellano-vasca en un inicio y ahora más plutocracia, es decir, grupos que se han beneficiado y enriquecido por temas monetarios. Por lo tanto, la Armada de Chile, al tener muchos puentes, dentro de esos puentes tenía mucha cercanía con grupos empresariales en esa época y trabajaban muy de cerca y compartían un gusto común que era los yates y la vela en una organización que se llama la Cofradía Náutica del Pacífico. Ahí supuestamente donde se hace la conjura contra el gobierno de la Unidad Popular, la caída principalmente por el almirante Merino. Y eso se ha hablado por diferentes autores, incluso Roberto Kelly lo cuenta. Roberto Kelly era un capitán de navío en retiro, lo cuenta en sus memorias. Está el mismo Hernán Cubillo era director del Mercurio y era también miembro de la Cofradía Náutica del Pacífico, y Hernán Cubillo, es el papá de la Marcela Cubillo, que es actual candidata constituyente. O sea, de alguna manera está todo más o menos hilado. Y la Armada de Chile fue la que pidió, incluso cuando ya se accedió al poder, hacerse cargo de los ministerios económicos, ¿sí? Del Ministerio de Economía, o sea, Ministerio de Hacienda, y de todo lo que correspondía a la planificación económica del país. Es decir, así como, qué sé yo, el ejército se encargó principalmente de los temas de seguridad interna, etcétera, la Armada se dijo, denme a mí los ministerios y las partes del Estado que tienen que ver con la economía. Carabineros se hizo cargo principalmente de los temas de educativo, de la educación, etc. Entonces, bajo ese escenario, se comienza a construir desde dentro del gobierno, principalmente impulsado por la Armada de Chile, este espacio, se empieza a generar este espacio para que estos economistas, que ojo, muchos de estos economistas eran demócratas cristianos. Aquí hay varios mitos. O sea, la democracia cristiana como partido no apoyó, o sea, salvo las declaraciones de Patricio Elwin, que muchos las conocen. La democracia cristiana, con sus intelectuales, estuvieron ahí como civiles, participando en el gobierno, y muchos de estos economistas, como les decía, eran demócratas cristianos. ¿Ya? La cercanía era importante. Y incluso cuando se comienzan a producir esto en los años 74, 75, empiezan todo este proceso de shock que había que hacer con la economía. El ejército, y en específico el coronel Julio Canesa, que estaba a cargo de la regionalización, ahí se forman las regiones que nosotros conocemos, se cambia la estructura institucional del país, la reforma administrativa, y eso la toma el ejército a cargo de Julio Canesa, y la reforma económica la toman los Chicago, pero chocan bastante fuerte, incluso Odeplan, que era la organización donde estaban principalmente los Chicago, y la CORA, que es la Corporación de Regionalización, de Reforma Administrativa, perdón, que lo tenía el ejército. Hay una visión geopolítica de la regionalización que no coincide mucho con el proceso de liberalización de la economía de los Chicago Boys. Porque hay que tener en cuenta, el neoliberalismo como constructivismo social, que no lo digo yo, lo dice Hayek en un libro escrito por la Lucía Santa Cruz, que es una de las teóricas, o sea, una intelectual liberal que escribió hace un par de días una columna en el Mercurio, o sea, que todavía está vigente, para que vamos a entender que todo esto se retrotrae a esos años. Los Chicago son esencialmente es una corriente modernizadora, es una de las tantas corrientes que buscan modernizar la economía, etc. Y son esencialmente contrarios a cualquier identitarismo, a cualquier lógica identitaria, ¿ya? Que lo relacionan con atraso, lo reconocen como algo que está en la tradición y en las costumbres. Y esa crítica, en los años 80, se lo hace ver Mario Góngora muy fuerte. Pero a lo que voy, una cosa es ese proyecto, pero la declaración de principio de 1974, el gobierno militar decía una cosa bien distinta, y ahí quizá voy a detenerme para que después podamos conversar de qué quería decir esa declaración de principio. ¿Qué pasó en el camino? A ver, efectivamente, tenemos el análisis es bastante simple entre todo esto. Salimos de un mal, que es lo que estaba haciendo Salvador Allende, porque es un mal lo que estaba sucediendo. El país realmente estaba muy golpeado.
Y aparecen estos señores que están dispuestos a llevar adelante un proyecto que es extranjerizante. Aquí Oscar da en el punto un punto súper importante. Cuando dice que los neoliberales son antiidentitarios, es exacto. ¿Por qué? El neoliberalismo es tan extranjerizante, es tan internacionalista como lo fue el marxismo de la URSS. Exactamente igual. ¿Por qué? Para poder imponer una idea de carácter económico, tienes que eliminar las identidades nacionales. Esas identidades nacionales para ellos son una piedra en el zapato para el proyecto económico. Pensemos que lo que se impone es la filosofía McDonald's, la filosofía Coca-Cola, el intento de llevar adelante un proyecto internacional a los países, en este caso del tercer mundo. Pero bien dice aquí Oscar y algo que es muy interesante. Una cosa es la junta militar y otra cosa es lo que pasó posteriormente y lo que pasó con Pinochet. Aquí Oscar tiene en la mano la declaración de la Junta de Gobierno, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre después. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación en la cual terminamos con una idea de ribetes muy nacionalista y terminamos con algo totalmente extranjerizante, enemigo de Chile? Oscar, por favor. Bueno, hay que tener en contexto que el gobierno militar, cuando llega al poder, habían diferentes facciones internas, o sea, diferentes grupos que apoyaron el tema, la llegada al poder de los militares. Desde demócratas cristianos, que se podría decir que son social cristianos, nacionalistas, liberales, conservadores, etc. ¿Ya? Por lo tanto, a los 6 meses, es decir, el 11 de marzo de 1974, se publica la Declaración de Principio del Gobierno Militar. En esa declaración de principio fue una declaración que está, yo la tengo acá, aquí un pequeño folleto. Se especifican los grandes principios que van a hacer esta revolución, como yo les decía. Y es un folleto que los deja más o menos a todos contentos, a nacionalistas, a gremialistas, liberales, conservadores, etc. Aquí se habla del principio de subsidiariedad, que mucho se habla actualmente del principio de un Estado subsidiario, que es el que tenemos actualmente, que está ya consagrado en la Constitución, pero en ninguna parte de la Constitución se habla de principio de subsidiariedad porque está en la Declaración de Principios. Y el principio de subsidiariedad parte de una filosofía, ¿ya? Una filosofía que se centra en la persona humana, en el individuo humano, persona humana, ¿ya? De ahí parte y establece que, por ejemplo, la sociedad y el Estado son entes de relación, es decir, existen después del ser humano. Y por lo tanto es el ser humano el que los cree y por lo tanto son entes accesorios. El único esencial sería el ser humano. El problema es que eso, no sé, uno queda ahí como diciendo, antes de que exista el Estado y la sociedad, entonces vivimos en estado de naturaleza hobbesiano y creamos el Estado, el Leviatán. No tengo idea muy claro cómo justificarlo, pero el punto es que hay una filosofía que dice el individuo por sobre todo, la persona humana, ¿ya? Con su dignidad, derecho, etc. Y dentro de los derechos se comienza a describir aquí cuáles son los derechos que emanan de la persona humana. Entre ellos está el derecho, de propiedad, el derecho, bueno, y el principio de subsidiariedad en específico. Y esto les quiero leer acá. Dice, el respeto del principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho a propiedad privada y a la libre iniciativa económica. Eso es más o menos eso se plasmó en los 46 años que vienen después. O 40, ya cuánto, ya 48 años. Ahora, pero este es un punto súper importante. Estamos hablando antes de que ya se apliquen las terapias de shock de los neoliberales. Dice, la aceptación de la libre iniciativa descrita no podría entenderse, eso sí, como un desconocimiento de la activa y principal labor que compete al Estado en el campo económico. Es decir, pone una coma. Libertad económica, pero no podemos olvidar el rol del Estado. E incluso, sigue, una economía moderna exige además que el Estado cumpla un papel planificador de la actividad económica general. De lo que se trata es que dicha planificación estatal no se hipertrofie, cerrando el paso al valioso aporte de la iniciativa particular. Pero habla de una planificación del Estado. No es todo dejarlo en manos del mercado. Ese es el aporte nacionalista. Ahí está, súper claro. Ese fue el aporte nacionalista. En el fondo era ponerle riendas al sistema que querían imponer. Era decir, ok, la persona privada, el libre emprendimiento, pero esperen, hasta acá. Después de esto es otro tema y esto no lo vamos a aceptar. Por eso dejó contento a los nacionalistas en su momento. El general Lee estuvo incluso de acuerdo con esto y después causó un problema. Dale nomás, Oscar. Entonces, si uno ve la declaración de principio, que es el rayado de cancha del régimen en el año 74, a los 6 meses del 11 de septiembre, quedaba claramente específico una limitante al principio de subsidiariedad.
Pero, por ejemplo, si nosotros vamos ahora a la Convención Constituyente y vemos, por ejemplo, a la abogada Constanza Hugh, que es candidata constituyente por la UDI, salió en un Twitter publicando de que ella iba a abogar en la nueva Constitución que se eliminaran todos los límites a la actividad económica, incluyendo la moral y la seguridad nacional. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, un límite al mercado sería la moral y la seguridad nacional. Entonces, no sé, la prostitución va a ser legalizada, el narcotráfico. El tráfico de niños, como decía Rothbard. El tráfico de niños, etcétera. Salió a corregirlo. Y estamos hablando en el siglo XXI, el año 2021. Entonces, el principio de subsidiariedad que se estableció en la Declaración de Principio del Gobierno Militar establecía límites. Es decir, el Estado actúa subsidiariamente. Es decir, ¿qué significa? Los organismos, las instituciones de la sociedad civil tienen plena libertad de hacer lo que estimen conveniente de acuerdo a su naturaleza para que fueron creados. Un club de fútbol se crea para jugar fútbol y está en su plena libertad de establecer su reglamento, etc. Y cuando entra al Estado, cuando esa organización no logra satisfacer sus objetivos naturales y lo entra a ayudar. O no puede, dice la ley. Exactamente. Cuando no quiere o no puede. O no puede. Artículo 19, número 20 al 19, número 24. Ahí está la pero ¿cuál es el punto? Que aquí se entendió como subsidiariedad negativa. Es decir, en realidad el Estado no debe participar en nada de la economía. Y esa limitante esa descripción que hace Pedro es tomada casi sacada de cuajo y es como, no, es que aquí lo que hay que hacer es que la subsidiariedad negativa, que el Estado salga completamente de la economía y no se meta en nada. E incluso el privado se arrogue la responsabilidad incluso de tomar actividades que son propias del Estado, como son, por ejemplo, la educación, la salud, etcétera, y se neoliberaliza o mercantilizan también lo que provee el Estado como servicios sociales. Entonces, Oscar, ahí te hago ahí un pequeño paréntesis. Recordemos para todos los que están viendo el live que la historia de Chile fue siempre desde un Estado contenedor del pueblo. Eso lo dice Mario Góngora. Sin Estado, la nación chilena no existiría. Y lo que hace el neoliberalismo es castrar totalmente al Estado. Por ende, se desarma este envase en el cual vivía Chile. Y empieza a filtrarse que es el pueblo lo que está dentro. Y empieza a perderse ese espíritu de carácter identitario, justamente porque era el objetivo. Dale nomás, Oscar. Y que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque... Y esa es la crítica que hace Mario Góngora a partir del año 1981, con el libro El ensayo sobre la noción de Estado en Chile. Lo que plantea acá es que la lógica neoliberal es sacar al Estado. Es totalmente contraria al Estado. Y esto es una lógica liberal clásica también, ¿no? Es decir, el Estado como una entidad ultrapoderosa que puede actuar arbitrariamente. El liberal lo que va a buscar es siempre enfrentarse contra este Estado y buscar proteger al individuo de la arbitrariedad en su momento del rey, después del Estado, etc. Pero el neoliberal es extremadamente antiestatal, al punto que lo quiere sacar de todo ámbito de acción de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en Chile, particularmente nuestro país, según lo que plantea Mario Góngora, el Estado es clave. Porque el Estado forjó nación. Ojo, el Estado no creó nación. El Estado forjó nación, que es muy distinto. Crear significa crear ex nihilo. O sea, yo el Estado inventé Chile. No. Claro, desde la nada. Exactamente. Aquí el Estado forjó nación. Forjar, ¿qué significa? Tomar un metal y darle forma, pero el metal existe. Claro. Eso es súper importante dejarlo claro, porque acá no es que la nacionalidad chilena o Chile como nación surge con la creación del Estado moderno después de 1810 y la creación de Diego Portales con la Constitución de 1833. Y ahí se empieza a crear Chile por medio de un mito histórico y la guerra del Pacífico, etc. Bueno, la herencia de la Capitanía General. O sea, es que eso voy. Es muy importante. Es muy importante dejar en claro que hay un nacionalismo liberal, podría decirse, que tiene que ver con el que incluso lo critica Alberto Débora en La Fronda Aristocrática, que es el liberalismo el nacionalismo, perdón, que emana de la construcción burguesa de las repúblicas, de un concepto jurídico, que eso es la creación podría decirse, del Estado-nación si fuera afrancesado. Es decir, que un Estado, una estructura,
crea una nación y le da una bandera, le crea un himno y un mito histórico, y vamos a la guerra, y después de la guerra nos sentimos orgullosos y ponemos la figura del roto chileno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa construcción histórico-cultural es el nacionalismo liberal. Pero Góngora habla, y es muy específico, habla que se forjó nación, por lo tanto hay una entidad previa a la creación republicana, y que el Estado lo toma y le da forma, le da conciencia de nación. Y por lo tanto el Estado es tan importante que cuando el neoliberal viene y quiere sacar al Estado de cualquier ámbito de la sociedad, salvo el aspecto más de justicia y militar, porque le gusta proteger sus propios intereses, y para eso va a necesitar del Estado para que proteja los intereses de la élite plutocrática. Lo que pasa ahí es que este neoliberalismo, al atacar al Estado o achicar al Estado, que insisto, achicar o agrandar no me refiero al punto de vista mecánico de si tiene más oficina o tiene más trabajadores, más burocracia, no es el punto. Es la noción de Estado, la idea de Estado. El Estado, como dice Oswald Spengler, que es la fisonomía de una unidad de existencia histórica. Exacto. Oye, Oscar, entonces, y mira, aquí la gente pregunta, empieza a hacer algo comentario interesante. Chile termina transformado en un Far West de la economía, entiéndase, en un lejano oeste en el cual no hay ninguna clase de limitación de lo que se está haciendo, y empieza a resquebrajar el Estado-Nación. Al contrario de lo que podría pensar aquí un pinochetista promedio, en el cual cree que aquí se actuó de manera patriótica, nacionalista, se empieza a resquebrajar el Estado. Y cuando se resquebraja el Estado, se resquebraja el pueblo. Y eso es extremadamente grave. Sí, ahí mira, Mario Góngora, por ejemplo, que está en la foto ahí en la imagen, en el video, Mario Góngora apoyó a los militares cuando tomaron el poder, pero después se desencantó. Y yo creo que a muchos les pasó lo mismo. Y yo te puedo decir personalmente que también me pasa lo mismo. Porque, a ver, la lógica neoliberal es esencialmente economicista, pone la disciplina económica por sobre todas las otras disciplinas para enfrentar algún problema social o algún problema de políticas públicas. Por lo tanto, deja la política secundaria. Dice, aquí no estamos políticos, necesitamos economistas. Aquí no estamos, hay una crítica profunda a los políticos actuales, pero a la disciplina política, al arte de la política, de la alta política, podría decirse, dejemos de lado la alta política y dejemos a los tecnócratas. ¿Quiénes son los tecnócratas? Los que saben hacer algo, los que tienen un conocimiento, que en este caso serían los ingenieros comerciales, los economistas, etc. El problema es que el economista o el ingeniero comercial, incluso lo dice Hayek también, que un economista que es solo economista queda corto. Y el problema es que el neoliberalismo es tan dogmático y es una teoría económica tan dogmática que hay que aplicarla casi como sagradamente, que no permite percibir la realidad, no permite comprender. Es un dogma, no permite comprender la realidad compleja en la cual viven los seres humanos. Y que la macro no anda en micro. Exactamente. Y los seres humanos somos complejos, cada uno de nosotros es más complejo que somos hipercomplejos, y más encima viendo en sociedad somos terriblemente complejos, y no se solucionan los problemas de políticas públicas o el desarrollo de los países, etcétera, con un modelo planificado desde arriba de alguien que en un laboratorio está pensando la solución a los problemas y que viene casi de arriba hacia abajo a poner las soluciones. Eso es un constructivismo social. Vienen a construir una sociedad de arriba hacia abajo. Y por lo tanto, Góngora les dice, ojo, ustedes lo que están aplicando neoliberales es un materialismo, porque no hay ningún sentido de trascendencia. Igual que no el marxismo, materialismo igual que el marxismo. No tiene un etos, no hay sentido de espiritualidad, no hay sentido de trascendencia, es netamente el mercado como un mecanismo, el mercado es un mecanismo para asignar recursos, bienes y servicios, y permite ser súper eficiente económicamente para asignar recursos, pero más que eso no es. No puedo organizar una comunidad política, y hablo de comunidad, no hablo de sociedad, menos una comunidad nacional, en base a la economía. La economía es una herramienta, y yo puedo tener como dirigente o autoridad del país una caja de herramientas. Necesito saber que más economía libre la ocupo, y después si tengo que estatizar esto, lo estatizo, porque son herramientas. No es un fin en sí mismo. Exactamente, pero para el neoliberal no. Es un dogma. Y incluso hay dos grandes corrientes neoliberales en Latinoamérica. Una principalmente la chilena con José Piñera, que son muy dogmáticos, y otra más realista, que por ejemplo la escuela peruana, por ejemplo Hernando de Soto, que estuvo en las elecciones hace poco, las elecciones, y salió, no pasó segunda vuelta en Perú. Pero
en estas corrientes neoliberales latinoamericanas, que también se desarrolla el neoliberalismo en Latinoamérica, la chilena es dogmática. Y eso les cuesta, es como un caballo que va cegado, no ven, les cuesta ver la realidad. Oye, pero si Entonces, es cosa de ver, ahora piensa en la gente, en estos herederos como Axel Kaiser, que ven en el Estado el mal máximo, sin entender que esto se trata de herramientas políticas. No se trata de que, a ver, el profesor Marcelo Gullo dice algo muy interesante, dice, una política proteccionista funciona igual que un pañal. Porque se lo pones al bebé cuando todavía no puede controlar esfínter y otras cosas por el estilo. Pero cuando llega el momento, esta protección debe ir terminando. Por ende, pasamos por etapas a ideas que son más o menos liberales. Pero para esta gente es todo lo contrario. Pasa lo mismo con los marxistas, con estos socialistas extremos que prácticamente están en extinción. Ahí, Salud Artés y compañía. Que son exactamente iguales, pero del otro lado. No entienden. ¿Por qué? Porque la nación en sí misma tiene un objetivo, que es la grandeza de su pueblo y el máximo bienestar posible, como diría el profesor Osandón. Pero para ellos no. Para ellos el objetivo es cómo se lleva adelante la economía. Y eso es una cuestión, pero nefasta. Y creo que este es el único país del mundo donde se aplica así. O sea, este es el paraíso de Milei. Y es de la gente, la otra vez no lo analizamos, pasen a ver ese video, que llega al paroxismo de lo ridículo, hablando de que había que ponerse un tag en el bolsillo para pagarle a la gente cuando pasaras por la vereda. O sea, y eso es chocante, porque significa que no puedes obtener soluciones, porque terminas con grupos totalmente dogmáticos. Mira, Góngora, cortito acá, Góngora dice, la persona que está en la foto ahí dice, el año 81, dice, se va produciendo una planetarización. Eso, o mundialización, cuyo resorte último es técnico económico masivo, no un alma. Sucede en Chile durante este periodo de acontecimientos que el sentimiento histórico vivió como decisivos. El 73, en que el país salió libre de la órbita de dominación soviética. Pero ojo, dice, cuidado con caer en que pasar de las opciones marxistas a opciones neoliberales, porque existe en el fondo la coincidencia de los opuestos, ya que ambas proceden de la misma raíz, el materialismo. Entonces, ya Góngora el año 81 dijo, oye, paren la moto, porque estos dos polos que supuestamente salimos del marxismo por la libertad y que muchas personas siguen y avalan el gobierno militar porque nos salvó de la crisis de caer de ser Cuba, de la garra del comunismo, que está dentro del marco de la Guerra Fría y uno podría entender, tiene cierta lógica, es obvio, el marxismo tiene otra filosofía de vida que es totalmente distinta a la tradición cristiana occidental chilena, etcétera, etcétera. Muy válido. Pero ya en la aplicación de esta revolución desde arriba, estamos pasando a otro extremo materialista, que era el neoliberalismo, esencialmente individualista, materialista y economicista, que deja de lado cualquier trascendencia, etc. Ahora, ese sentido de trascendencia, de espiritualidad, de valores cristianos, lo que fuera, se lo dan precisamente el mundo conservador, principalmente Jaime Guzmán y el mundo gremialista. Pero ¿qué pasa? Que no obstante eso, las consecuencias, las consecuencias prácticas, fácticas de esta aplicación de este modelo, uno dice, pero a ver, en el punto de vista de la idea, se trata de complementar un liberalismo económico a rajatabla, que es esencialmente individualista, materialista, con una visión conservadora que le da el barniz moral, cristiano, solidario, etcétera, que supuestamente le da el aspecto conservador católico. Es la fusión que hace Jaime Guzmán, el liberalismo económico con el conservadurismo católico. El problema es que esto se hace entre gallo y medianoche y termina viéndose beneficiados ciertos grupos que aquí yo creo, nuevamente Alberto Edward, que es la fronda aristocrática. Correcto. La fronda aristocrática, es decir, que ya era la fronda plutocrática, que es la élite chilena de los últimos 200 años que Alberto Edward critica constantemente, que tiene un espíritu de fronda, es decir, es rebelde, y siempre va a chocar con el poder centralizado, se acerca a este nuevo gobierno centralista, autoritario, etcétera, para lograr ciertos intereses, los adquiere, y después cuando ya siente que adquirió los intereses que necesitaba proteger o adquirir nuevos intereses, vota a este gobierno, incluso a la misma figura de Pinochet, la abandona, y se comienzan a acercar a la concertación que les da la estabilidad en el modelo que ellos ya habían y a los intereses que querían proteger. O sea, la fronda aristocrática, que la aristocracia, la plutocracia chilena de este tiempo, es
una oportunista. Y por lo tanto es que en su momento era bastante estatista, porque cuando el Estado era potente antes del 73 y era el que tenía mayor participación en la economía, todos, la papelera, etcétera, todos estaban debajo del Estado ahí felices porque el Estado los protegía. Ahora que el Estado se salía y se abría la economía, se volvieron totalmente liberales, pero el empresariado chileno, la élite plutocrática, ahora es liberal, pero antes era estatista y antes era muy amiga de los ingleses, etcétera. Es un grupo social que cuida sus intereses y por lo tanto es como un parásito. Parasitó del gobierno militar, después parasitó de la concertación y ahora en su momento parasitó de Piñera y ahora que Piñera no le sirve lo votan y lo critican y la fronda no es ni presidencialista, ni democrática, ni parlamentaria, nada. Es fronda. Ellos son ellos. Ni de izquierda ni de derechas. Estos tipos tienen su propia agenda. De hecho, lo interesante del libro de Alberto Edwards es que él nombra que es una fusión entre el poder político y el poder económico. Estos dos tipos, estos grupos, son los que gobiernan el país y que finalmente están totalmente entrelazados. En el fondo no tienen espíritu de nación. Son justo lo contrario a eso. Si ellos se pueden ir del país cuando el país se reviente, se quiebre u otra cosa por el estilo, se van. No tienen interés alguno en quedarse. En este grupo, pongámoslo en el momento actual, los Luksic, los Angelini, los Piñera y compañía son todos parte de esta neofronda aristocrática, la cual no tiene, de aristocracia tiene poco, por cierto, de plutocrática tiene mucho, no tienen apego al suelo, no tienen apego a la tierra, porque la gente que no tiene su capacidad económica, no tiene la fuerza para salir del país. Estos gallos son los que Ayn Rand reconocería como los Atlas. Son los gallos que no tienen ninguna cercanía a su pueblo. Es más, lo detestan y lo usan, porque cuando ya no les sirve, lo dejan de lado. Y es curioso lo que dice Oscar aquí, cuando a Piñera ya no les sirve, fuera. Ya no les sirve Pinocho, fuera. Ya no les sirve este otro, fuera. Recordemos que los que le hacen la cama son los mismos que lo pusieron a Pinochet. Exactamente lo mismo. Así que eso es digno de análisis. El problema en Chile es la fronda aristocrática. Bueno, en ese, o sea, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, el neoliberalismo, de alguna manera, le entregó el corpus doctrinario a un grupo social, que era la aristocracia chilena, que siempre fue bastante poco docta, de poco acceso a la cultura, estoy hablando de la fronda plutocrática. Aquí hay que dejar bien en claro que hay dos aristocracias en la historia de Chile. La aristocracia castellano-vasca, la que era los conquistadores, las grandes familias fundadoras de conquistadores, etcétera, y que se va fusionando esa con una aristocracia que surge principalmente por las lucas, por el mercadeo durante la época colonial, después con la minería. Comerciantes. Exacto. Y que, ojo, no son capitalistas, y eso lo menciona bastante Gabriel Salazar, no son capitalistas, no producen, no generan capital y no hacen inversiones de investigación y desarrollo, etcétera. Son mercaderes, compran barato y venden caro, punto. Entonces, esa élite plutocrática que empieza a tener ingresos en los siglos XIX, precisamente por la minería, va reemplazando a esta aristocracia más de sangre, podría decirse. Ahora, el tema es que esa fronda nunca tuvo, la plutocrática, es bien cortoplacista, con su mentalidad financiera, mercantil, y por eso le encanta el libre comercio, y ahí tener la figura más como nítida, la figura de Sebastián Piñera. Es un rentista, es un pasador. Esa fronda no tuvo durante el siglo XX, que podría decirse asociar la fronda a la derecha, que es lo que debería llamarse derecha en Chile, que es la fusión liberal-conservadora, liberal en lo económico y los conservadores católicos, de los cuales dentro de los conservadores católicos sale una vertiente importante que son los social-cristianos, que sí tienen un corpus doctrinario bastante más sólido que el conservadurismo chileno a rajatabla. La fusión liberal-conservadora no tenía un desarrollo intelectual, una respuesta coherente a el avance, por ejemplo, de la idea socialista marxista o a la idea de tercera vía o a la idea de corporativistas de Estado o a la idea incluso corporativistas católicas de los años 30, 40, 50. Entonces se encuentran de la noche a la mañana ya en el régimen militar con un ideólogo que en realidad es bastante político más que intelectual, que es Jaime Guzmán, que hace esta síntesis y llegan los Chicago Boys con esta idea económica y ahí es como que la derecha dice, acá tenemos la idea que nosotros tenemos que defender. Este es el corpus doctrinario que nosotros vamos a defender y vamos a tener como alternativa a cualquier otra posibilidad
de desarrollo, de opción de desarrollo. Entonces, ahora, que en la práctica ese modelo de desarrollo económico genera un bienestar material que baja la pobreza, hay mayor acceso a bienes materiales, al consumo. Eso es innegable, lo estamos viendo. Yo personalmente, uno mira a su familia y ve el pasado, etcétera, y hay un cambio material. Pero ese cambio material, incluso Jaime Guzmán lo dice, que está en la foto, dice, si los que defienden este modelo se dedican solamente a ganar plata, esta cuestión se cae. Ahora, ¿cuál es el problema? Oscar, es que el modelo en sí incentiva ese generar plata de manera fácil y el consumo, etcétera. Oscar, es que hay una cuestión además que es súper importante en este tema. Antiguamente la verdadera aristocracia castellano-vasca tenía responsabilidad social. Y esa responsabilidad social le hacía ir a conventos, hacer clubes de ayuda y otras cosas por el estilo. Pero este mercader moderno, este Shylock nacional, se olvida de aquel trabajo que hacía antiguamente este poder aristocrático y lo aleja aún más. El sistema neoliberal, además, crea una falsa sensación de riqueza, porque la mayoría de la riqueza se obtiene a través del crédito y se obtiene incluso aquellas cosas que antiguamente eran accesibles para nuestros abuelos, no lo son hoy en día. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda hoy día es un lujo. La clase media prácticamente no puede tener viviendas, pero tiene un acceso, fruto de la tecnología también y del libre mercado, a bienes tecnológicos que antes no existían. Entonces se crea una brecha de carácter social. Y esa brecha de carácter social genera grupos de extremadamente ricos enajenados de la realidad social. Incluso imagínate que hay gente que cree que había una revolución marxista por medio, sin entender que había un efecto del neoliberalismo adverso para el 18 de octubre, y un grupo de personas que están totalmente postergadas. Y esos grupos de personas que están totalmente postergadas, hay dos posibilidades. O son pasta de los marxistas o de cualquier clase de revolución que se les ocurra. Por ende, se transforma en una especie, lo mismo que hace el neoliberalismo a nivel mundial, una especie de burbuja. Y esa burbuja tiende a reventar cada cierto tiempo y tiene que causarse. Y se encausa a través de las armas regularmente o a través de préstamos u otras cosas por el estilo. Entonces, este bienestar material es cierto, sí existe, porque es mejor que el marxismo, pero tampoco genera la riqueza que a nosotros se nos hace creer hoy en día. Si no, obviamente no habrían cientos de miles de personas en listas de espera, no habrían un déficit habitacional de 7 millones de casas u otras cosas por el estilo. Ahí hay un tema con respecto a lo que es el modelo, es principalmente financiero, se basa en el crédito. Y uno lo ve, por ejemplo, lo digo por una experiencia cercana en los últimos días, por ejemplo, el objetivo no es que tú adquieras un bien material de consumo, por ejemplo, un auto, una televisor, nada, sino que es el crédito que está detrás de ese bien. Porque eso está moviendo la economía por medio de una burbuja. Por lo tanto, en ese aspecto, uno puede decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es decir, nos libramos del economicismo, porque el marxismo es un economicismo marxista, materialista, que no reconoce un ámbito importante del ser humano, que es la espiritualidad. Y nos pasamos al otro extremo, que es el neoliberalismo, que es liberal del punto de vista económico, no planificación centralizada como el marxismo, pero esencialmente economicista, materialista, y también que cero espacio a la espiritualidad. Uno es individualista y el otro es colectivista, pero son dos polos, dos caras de la misma moneda. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué un régimen que supuestamente venía a liderarse una revolución, termina haciendo lo contrario y termina en manos de una élite que es la que la fronda? Y yo creo que en ese aspecto está este tercer elemento que es la fronda misma, que en Chile particularmente en lo que de alguna forma el ideólogo Jaime Guzmán fusiona una corriente liberal y una corriente conservadora y trata de pegar con chicle dos visiones de mundo que son bastante incompatibles. El conservadurismo católico cristiano-católico, que tiene por esencia obviamente la libre albedrío, etcétera, pero también ver en el prójimo, querer al prójimo como a ti mismo, o sea, de los principios más profundos de la doctrina de la Iglesia, y que incluso la Iglesia misma tiene su doctrina social de la Iglesia, que fue lo que fundamentó, por ejemplo, el corporativismo católico del padre Osvaldo Lira, por ejemplo, que fue mentor de Jaime Guzmán, y Jaime Guzmán toma esto y lo pega
con los Chicago Boys, con el señor Milton Friedman que sale ahí. Lo pega. El problema es que eso lo pega con un pegamento que obviamente con el tiempo se va secando y se va trizando, porque son dos temas totalmente incompatibles. Lo único que las unía a este liberalismo económico y al corporativismo católico, que es antiestatal, es que las dos son antiestatales. Los dos desconfían del poder centralizado del Estado. El corporativismo católico esencialmente por su ultramontanismo, su visión de que la iglesia y la iglesia como institución siempre va a estar chocando con los estados nacionales. Y el neoliberalismo no saca del mercado al Estado porque dice que es un agente que complejiza las dinámicas del mercado. Entonces su visión anti-Estado los hace unirse. Muy parecido a lo que está haciendo la izquierda actualmente, que tiene como 5 proyectos de mundo totalmente distintos, pero tiene un enemigo común, que es ser antineoliberales. Es decir, se pegan con chicle para pelear con un enemigo común, pero son 5 visiones totalmente distintas. En este caso, el conservadurismo corporativista católico antiestatal no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Es de Chicago, esencialmente anglosajón, y el corporativismo católico heredero quizás hasta del franquismo e incluso de mucho atrás del hispanismo, del tradicionalismo hispánico. Son visiones de mundo totalmente distintas, anglosajona y el otro heredera de un hispanismo que podríamos retrotraer hasta los romanos. Entonces, esto lo pega Jaime Guzmán y esto lo aprovecha la Fronda. La Fronda Río Revuelto dice: aquí tenemos una idea que defender, y después ya en los años 90 vamos financiando centros de estudio para desarrollar esta idea. El Centro de Estudios Públicos ahí, que tiene como fundador honorífico a Hayek, y ahí hace una diferenciación bastante con Hayek y Friedman. El Centro de Estudios Públicos se identifica más con Hayek que con Friedman. Y después empiezan esta Fronda a financiar, por ejemplo, la Fundación por el Progreso, que Nicolás Ibáñez financiando a Axel Kaiser. Y así el Libero, que es un diario, una página web donde se publican todos los liberales publicando ahí, y si ustedes buscan y le dicen a un liberal chileno, ¿cuáles son los teóricos del liberalismo chileno? No hay, porque tienen que buscar en Hayek, que tienen que buscar en Friedman, Rothbard, etcétera, en Ayn Rand, etcétera, porque no hay desarrollo cultural propio liberal chileno. Y sí hay nacionalismo, ideas nacionalistas desarrolladas por grandes autores chilenos que se fueron quedando, les perdió la noche y los tiempos, no porque eran malas, sino porque simplemente esta Fronda los escondió, los sacó del mercado y desarrolló sus propias ideas por estos centros de estudio, los mató. Y eso es lo que por lo menos yo en mi canal estoy recuperando. Entonces, aquí en la pata, sí, gana Oscar. O sea, la pata que yo veo aquí es la Fronda. La Fronda aquí es la que de alguna manera teje los hilos, y que por fin la Fronda, digo entre comillas, tiene una idea que defender. Dice: sabes que nosotros tenemos un modelo, y de ahí nos salen porque es un dogma de este caballero que está ahí, que es el señor Friedman. Es un dogma que los aleja de la realidad, que los aleja, lo hace estar encerrado en el señor Laroulet. Yo personalmente estudiaba Derecho, y en Derecho estudiaba Derecho Económico, Comercial, etcétera, y principalmente estudiábamos en Economía, estudiábamos del libro de Cristian Laroulet. Personalmente yo estudié Derecho en la Católica. O sea, la Católica era la cuna, Jaime Guzmán, la cuna de la Constitución del 80, la cuna de este modelo jurídico-político, y en la economía, obviamente, estudiábamos Chicago. O sea, Oscar, por ejemplo... Están preguntando aquí, antes que se nos olvide, tu canal, por favor, danos tu canal. No, mi canal es Oscar Fuentes, Análisis Política y Análisis de Chile. Lo pueden buscar como Oscar Fuentes en YouTube. Análisis y Política e Historia de Chile. Entonces, por ejemplo, Jaime Belolio, que es actual ministro, secretario general de gobierno, que es el vocero del gobierno, joven, uno lo ve ahí, un moderno, etcétera. Él es economista de Chicago, estudió en Chicago. Y hay diferentes documentales donde usted los puede ver en YouTube defendiendo al señor Milton Friedman. Y el segundo piso está el señor Laroulet, que es fundador del Instituto de Libertad y Desarrollo, que defiende la idea del señor Milton Friedman. Ahora, que uno vaya a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, son ideas buenas, son ideas malas, es otro punto. El tema es que los herederos, continuadores de las ideas monetaristas neoliberales están actualmente en el gobierno de Sebastián Piñera y no le permiten al gobierno de Sebastián Piñera a entender la realidad. De ahí están los conceptos de focalización, de hoy hay que poner todas estas reglas para el bono de clase media, porque ven la realidad de acuerdo a un dogma. Están cerrados de mente en que esto no se toca. Entonces, claro,
Y ojo, y aquí quizá, ya tocando la figura de Pinochet, yo insisto, yo le doy más responsabilidad en esto a la Armada, que incluso para el 15 de noviembre del año 2019, cuando estuvo el acuerdo por la paz, etcétera, cuando se define el tema del proceso constituyente, ese día la Armada de Chile estuvo haciendo movimientos en Santiago, y yo los tengo grabados y los publiqué en mi video, en mi canal, perdón, que la Armada de Chile salió a mostrar las garras, no así el ejército, porque de alguna manera el ejército es más constitucionalista que la Armada, porque la Armada lo que está defendiendo de fondo son los intereses de la fronda. La Armada fue la que se subió, los parlamentarios aristocráticos en 1891 se subieron a los barcos de la Armada y se fueron al norte donde estaban las silicheras para hacerle la guerra a Balmaceda. Y a su vez, ahora, la Armada sacó las garras para defender ¿qué? Su creación. Porque los economistas de Chicago no llegan al gobierno militar si no está la influencia de la Armada, que dice que se hace cargo de los ministerios económicos, donde se comienza a aplicar el modelo neoliberal que, insisto, pasó de ser solamente un modelo económico, pero terminó siendo casi una filosofía de vida, una forma de vida que transformó a los ciudadanos de la República en consumidores. Y eso es una cuestión totalmente distinta. Ojo, yo aquí, respecto a la responsabilidad, entiéndase quién es responsable de este debacle, porque es un debacle, porque es el inicio y la destrucción de la nación. Ojo, que esto es lo que vamos a hacer en el paso del tiempo, y vamos a llegar hasta Sebastián Piñera. Ese es el objetivo de cómo se ha ido desarmando la nación chilena, y que partimos con Pinochet. El gran pecado de Pinochet era ser una persona profundamente ignorante, una persona poco letrada, poco inteligente y extremadamente ambiciosa. Ese es el pecado de Pinochet, de no haber tenido la capacidad para gobernar un país y no haber visto lo que estaba pasando. Por eso el tipo termina lleno de oro y de otras cuestiones por el estilo que vamos a hablar por la hora en otro live. ¿Por qué? Porque el tipo estaba dispuesto a entregarse por completo. Es muy gracioso cuando alguien te dice Pinochet fue un patriota. Lo que menos tuvo fue de patriota. Su gran interés y el gran objetivo de Pinochet fue llenarse los bolsillos a costa incluso de destruir el país completo. ¿Por qué? Porque él era una persona que no pertenecía a la fronda aristocrática, presionado por Lucía Iriart, y que al mismo tiempo era un mal educado y un ordinario. Eso es lo que finalmente se dedicó a hacer Pinochet, y a gobernar sin saber lo que estaba gobernando. Le entregó absolutamente todo a estos economistas internacionales que regalaron nuestro país y que terminamos siendo un país tercermundista, y que el día que el cobre se acabe y el litio se acaba Chile por culpa de este caballero, y no fue capaz de gobernar. Ese es el gran pecado de Pinochet, ser un flaite que finalmente se dedicó a gobernar un país por 17 años. Dale nomás, Oscar. Bueno, ahí hay varias cosas y agradezco el espacio, y siempre le he dicho a Pedro que podemos disentir. Y en ese aspecto, ahí en el juicio valórico que está haciendo Pedro con respecto a la figura de Pinochet, ahí yo la matizaría un poco. Pero yo insisto, acá obviamente hay responsabilidades individuales. El presidente de la República era Augusto Pinochet, estamos claros. No obstante eso, yo aquí hay un grupo social que actúa de manera coordinada, y en esa coordinación y en esa mancomunión con la que actúan, creo que tiene una responsabilidad mucho más trascendental, porque es a largo plazo. La figura de Pinochet puede ser incluso circunstancial. Incluso el mismo 11 de septiembre, el 10 de septiembre, cuando llega el almirante Carvajal a entregarle el papel que estaban firmando, ya habían firmado Merino y Gustavo Lí, diciéndole súmese, se sumó casi al final. Ahora, más allá de eso, más allá de la figura de la responsabilidad del mando, insisto, yo creo que acá hay una responsabilidad de este, y por eso yo trato siempre de no sé si desenmascarar es la palabra, pero a esta fronda, que es hasta cínica, una fronda que se aprovecha, que incluso lo vimos para todo el tema del rechazo, cómo movió sus hilos para generar falsas expectativas en muchas personas que genuinamente estaban votando por la alternativa del rechazo, más allá si uno está de acuerdo o no de la alternativa,
pero se aprovecharon, jugaron con su sentimiento. Por ejemplo, voy a decir nombre y apellido, el señor Gonzalo Lacarrera. El señor Gonzalo Lacarrera es un frondista. El señor Gonzalo Lacarrera, que fue en su momento de Evópoli, ahora está cercano al Partido Republicano y candidato a alcalde por Las Condes, en su momento era el líder del comando del rechazo, y él pagó una encuesta totalmente manipulada y falsa que generó expectativas en muchas personas que genuinamente votaban por el rechazo. Eso de una falta de ética y una crítica, y es el mismo actuar de los políticos actuales, que tanto el mismo Partido Republicano critica. Yo soy muy crítico del Partido Republicano, porque lo digo sinceramente, yo en su momento pensé como una opción válida, pero la decepción porque le actúan de la misma forma que lo que critican. El señor Sergio Melnik estuvo en Odeplan en el gobierno militar, y ahora despotrica y es casi es una persona que genera división y discordia en Twitter por medio de fomentando la división interna del país. Y lo que se necesita ahora es tratar de buscar solucionar las crisis, económica, de salud, etcétera. Pero ese caballero, el señor Melnik, incluso es muy cercano al señor de la Carrera, porque van de concejal y alcalde de la misma comuna, son parte de la fronda, son frondistas. Incluso son, podría decirse, monigotes de la fronda. Ellos son los responsables. Ellos que de alguna manera, incluso podría decirse, estaría de acuerdo con Sebastián Piñera cuando le dijo que eran los cómplices pasivos. Ellos, la fronda que ha sido la que de alguna manera no ha permitido que este país se desarrolle, no se industrialice, que durante 200 años siempre ha torpedeado el desarrollo económico, sino que también espiritual y profundo, trascendental de este país, que este roto chileno pueda desarrollar de manera lo más capacitada posible, darle educación a ese roto chileno, como decía en su momento Francisco Antonio Encina, o si no Nicolás Palacio. Pero estos personajes rentistas son parte de esa fronda, y esa fronda los adora, los cuida, les da espacio, y ahí están, generando discordia, división. A ese elemento yo voy. Pinochet es casi un hecho de la causa, un peón más dentro de la jugada, pero es la fronda aristocrática denunciada perfectamente por Alberto Edwards en 1928. Oscar, aprovechando que estamos conversando de la fronda, cuéntanos un poco la relación que tiene la fronda con estos poderes extranjeros, con Kissinger, con estos personajes como Milton Friedman y compañía, y cuál es la influencia que tuvo durante esta época. A ver, para que los que nos están escuchando, para que sepan, Chile perdió prácticamente todas sus empresas estratégicas durante el gobierno de Pinochet. 725 empresas estratégicas fueron perdidas. Ojo, no se trataba ni siquiera de aquellas que habían sido nacionalizadas por Allende, sino todas aquellas que Chile desarrolló durante décadas, durante años, fueron entregadas totalmente, por cierto, a los partícipes de esta fronda de poder, que era por sobre todo antichilena. Cuéntanos un poquito, Oscar. A ver, justo leí un comentario de Juan Moraga que me decía que es parte de la fronda. No, yo no estoy de acuerdo que Pinochet sea parte de la fronda. O sea, ser parte de la fronda, hay un tema también familiar, consanguíneo. Cuando uno dice en la cotidianidad del día, dice, no, que todos estos son primos, se casan entre ellos, estudian los mismos colegios. Bueno, Pinochet no era de ese grupo. Y ojo, y lo digo con conocimiento de causa, el ejército dentro de la institución de las Fuerzas Armadas es la más cercana al pueblo. ¿Por qué? Porque se fundamenta como institución en la conscripción, en el soldado conscripto. El que impulsó las reformas sociales en 1924, cuando estábamos en la crisis muy similar a esta, donde había una oligarquía que se juntaba en el Club de la Unión a tomar whisky, mientras el pueblo no tenía alcantarillado y vivía hacinado, fue los oficiales jóvenes del ejército los que fueron a hacer el ruido sable al Parlamento, decir, aprueben las leyes sociales. Oficiales incluidos totalmente por la generación anterior de nacionalistas. Por cierto, eran oficiales nacionalistas. Exactamente, y que responden bastante a la idea más de Estado, de capitalismo de Estado, quizá como más de Bismarck, más prusiano, porque también tiene una formación prusiana, no es el socialismo marxista. Ahora, el ejército, pero la armada es demasiado elitista, cerrada, y que tiene muchos nexos con la élite. Por lo tanto, es difícil que el ejército, el Pinochet haya sido parte de la fronda, más Merino, yo creo que más cercano a Cubillo, a Kelly, a la gente del Mercurio, al señor Edward, etc. Bueno, más allá de eso, esta fronda
esta fronda siempre históricamente ha sido, sobre todo en el siglo XIX, muy cercana a la influencia inglesa, muy cercana a la influencia, y por eso fue en su momento librecambista, pero sin una ideología, una doctrina muy desarrollada, sino que la empiezan a desarrollar precisamente con el neoliberalismo en los años 50, 60, 70, pero la fronda, pero también por un sentido también de creerse superiores, soberbias, siempre andan copiando lo europeo y en específico lo anglosajón, más que lo continental. Incluso en su momento, la aristocracia más tradicional era más afrancesada, pero la plutocrática, la que hace plata, la de la minería, esa es más anglosajona. ¿Y por qué? Porque principalmente es el imperio inglés el que empieza a desarrollar las ideas del libre cambio. ¿Por qué? Porque hay que pensar esto en geopolítica. Inglaterra es una isla. El imperio inglés se fundamenta en una isla que es la Gran Bretaña. ¿Ok? No tiene recursos y no tiene la capacidad para el grande ejército para poder expandirse por todo el mundo, como por ejemplo lo hace Estados Unidos, el imperio norteamericano, que tiene base en todo el mundo, que tiene flotas, 7 flotas merodeando constantemente todos los océanos. Inglaterra no, y nunca ha sido su modelo de desarrollo imperial. El modelo de desarrollo imperial británico es ir a los países que tienen los recursos que ellos tienen, ganarse a las élites, transformarla en cercanas, en aliadas, y de ahí lograr los cambios políticos que ellos necesitan para comerciar, es decir, vía pacífica, lograr lo que ellos necesitan, que no lo pueden lograr de manera militar. Ellos no te pueden poner un portaavión frente al paraíso para ganarte el cobre. Van y se ganan en el Club de la Unión con un buen whisky a la fronda aristocrática. Eso han hecho en casi todos los países para adquirir los recursos que ellos no tienen. A diferencia del modelo imperial norteamericano, que es militar, que pone tu base, que te pone un portaaviones con 2 cruceros, con 3 destructores y 2 submarinos frente a tu país y te dice, ¿sabes qué negociamos? Es otra forma de hacer imperio. Pensemos en José Manuel Balmaceda, pensemos en John North. O sea, John North es quien le hace la guerra a José Manuel Balmaceda, porque justamente porque se le ocurrió que los beneficios, en este caso, de los minerales del norte, iban a ser para el crecimiento de la nación chilena. Lo que quería era hacer carreteras, hacer hospitales y hacer colegios. Y John North, el que le hace la gran guerra a través de la salitera y del gran capital. ¿Y quiénes son los señores? Aquí Gabriel Salazar tiene mucho que decir. ¿Quiénes son los señores de la guerra y que incitan contra Balmaceda? Los senadores y diputados, los cuales en un 85% eran banqueros. Banqueros. Y por lo demás, al señor Balmaceda se le ocurrió la terrible idea para ello de hacer un banco nacional, un banco del Estado de Chile. Y eso no le gustó absolutamente nada. Y esta situación se repite una y otra vez en la historia de Chile, intentando y lavándole la cabeza a la gente, haciéndole creer que el Estado es haciendo confundir a la gente entre Estado y gobierno, y haciéndole creer que la política, todos los políticos son malos, y confundiendo la idea de Estado y de desarrollo de Estado. Aquí alguien dice por acá, Codelco es una mugre de empresa. Codelco, amigo mío, es el que le otorga el 12% del Producto Interno Bruto a Chile, con todos los problemas que pueda tener, con un montón de garrapatas, con un montón de parásitos, impuestos por los políticos, impuestos por la fronda aristocrática, impuestos por la concertación, y a pesar de eso le da el 12% del Producto Interno Bruto a Chile. ¿Sabe cuánto le dan todas las empresas de extracción de cobre privadas a Chile? Un 1.4% del PIB entre todas, siendo que Codelco solamente tiene entre el 26 y el 28% del cobre. Para que nos hagamos una idea. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer de Chile una nación desarrollada. Y eso solamente se hace a través de la industria nacional. Y esto tiene etapas, y la primera etapa es aprovechar tus propios recursos naturales, y después de eso la inversión en tecnología, y es algo que la fronda no permite, porque lo que quiere es comprar termos en China y venderlos en el mall. No tiene ningún interés en lograr hacer termos chilenos, por darle algún ejemplo. Por tanto, aquel que se diga patriota no puede ser al mismo tiempo neoliberal. Aquel que se diga amante de su nación no puede amparar el saqueo del país completo, porque Chile somos absolutamente todos, del más pobre al más rico, no en una lucha de la clase, sino en una cooperación para transformar a Chile en una nación desarrollada, en un mejor país. Esto es algo que no quieren entender los extremistas de derecha y los extremistas de izquierda. No quieren entender que Chile somos una sola fuerza. Así que a mí me parece que es una aberración
las defensas que están haciendo hoy en día. Axel Kaiser, Nicolás Ibáñez, La Ruleta y compañía están haciendo algo que no se había visto en décadas. Terminar enfrentando a chilenos contra chilenos. Si hay alguien responsable, no es el marxismo, no es una gran conspiración de carácter internacional, son ellos que no han sido capaces de entender que tienen que sacarse esta figura antichilena que es el dogma neoliberal. Oscar, aquí el saqueo de Chile de los grupos económicos al Estado chileno. Vamos a tener que conversar de esto después, entiéndase, en otro grupo, pero para que se hagan una idea, en otra conversación. 725 presas entregó Pinochet. 725. Y hoy en día, gracias a la idea del Estado subsidiario, tenemos que estados extranjeros, como el Estado chino, que tanto le desagrada a la gente de derecha, puede comprar industria nacional, pero no puede tenerla el Estado de Chile, como siempre ha habido hacer, por lo menos en las cuestiones que son estratégicas y básicas. Síguenos, dale nomás, Oscar, sigamos. Miren, personalmente, me tocó trabajar en el Estado, me tocó trabajar en el Ministerio de Defensa, y ahí, por ejemplo, se veía el tema del Estado subsidiario. Para que un extranjero pudiese comprar terrenos en la frontera, requería una opinión del Ministerio de Defensa. Pero era una opinión. Más que la opinión que nosotros podíamos hacer de un análisis estratégico por la compra de un extranjero de un terreno en la frontera, no había nada más que hacer. ¿Por qué? Porque muchos de esos que compraban terreno en la frontera eran grandes conglomerados transnacionales o podía ser incluso un argentino que compraba terrenos en el sector del Valle Cochamó, donde la Fuerza Aérea de Chile nos había dicho de que el radar del Tepual, que es una base que está en Puerto Montt, no tenía posibilidad de acceder para detectar si por ahí pasaban aviones, podían pasar aviones. Nosotros opinamos y decíamos con Ministerio de Defensa que no estábamos de acuerdo con esa compra, pero era una opinión. Porque la decisión final se tomaba en otra entidad. Incluso tenía más peso, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Como Ministerio de Defensa, que era supuestamente el segundo ministerio más importante después del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ustedes lo ven en el protocolo cuando el presidente está con el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa, Interior y Defensa, no pesábamos nada. Al punto que el Ministro del Ministerio de Defensa no tenía planta. No había trabajadores, no existían. Ahora sí, pero en mis tiempos no había. Todos trabajábamos en horario. Esa forma de estructurar un Estado sin fuerza, que puede ser grande, chico, mediano, me da lo mismo. Y yo insisto, cuando me preguntan mucho cuál es el modelo económico que defiende, etcétera, no me caso con qué modelo económico, porque es una herramienta. Más que nada lo que hay aquí es una concepción de mundo, una filosofía que pone al individuo en el centro de toda la realidad. Y el tema es que el individuo, como en este individualismo exacerbado, es esencialmente racional y por lo tanto las decisiones son técnicas racionales para lograr los mejores objetivos de acuerdo a esta visión. Pero el problema es que el ser humano es más que la razón. El ser humano tiene un sentido de trascendencia profundo, espiritual y un misterio. Y esta filosofía, este modelo económico fundamentado en un individualismo racionalista que exacerba o valora demasiado la capacidad racional del ser humano para tomar decisiones donde busca maximizar. Ese es el núcleo profundo del modelo económico que se implementó en Chile. Por lo tanto, al ser el eje un individualismo exacerbado racionalista, va totalmente en contra de una lógica comunitaria, porque lo comunitarista es reconocer que existe un colectivo que es la nación, pero también está compuesto por partes que son individuos. Y el individualismo racionalista, economicista, pone un énfasis solamente en uno de sus elementos, en el individuo racional maximizador. Eso, y que por lo tanto ese individuo racionalista maximizador va a tomar las mejores decisiones económicas, pero se olvida de los diferentes ámbitos en los cuales el ser humano se desarrolla y se explaya, y que además es parte consustancial de un ente superior que es el ser nacional, que ontológicamente se relaciona, es aquel ser que relaciona al individuo con su territorio, con su paisaje, en un concepto existencialista. Por lo tanto, la crítica que, por lo menos de mi punto de vista, le hago al neoliberalismo no va solamente por un tema de cuánto PIB o de cuánto bienestar material me deja, o si o qué técnica vamos a ocupar para, no sé, liberar la economía o vender Codelco, vender TVN, que esos son tecnicismos, que como tecnicismos que son, abarcan una parte muy pequeña del ámbito de la trascendencia humana. Y que incluso
dejan fuera otro ámbito de la relación del ser humano con su ambiente, que es el territorio. No es una visión existencialista, y por lo tanto no tiene comprensión política, no tiene una comprensión de la realidad, porque es una visión atomizada, individualista, idealista, porque todo está en las ideas, en el mundo de las ideas de la razón, y olvida que el ser humano no es solamente razón. Sí recuerda el modelo económico que es esencialmente que el ser humano, al ser racionalista y racional, también tiene un aspecto muy importante que es las emociones, y juega con esas emociones mediante el marketing para lograr maximizar racionalmente los beneficios de este economicismo. Pero insisto, el ser humano es mucho más profundo, y la crítica que por lo menos especialmente le hago yo al neoliberalismo es más filosófica, de concepción de ser humano, y que olvida incluso, por ejemplo, el ámbito existencial, el ámbito del paisaje, el ámbito del territorio, que incluso lo nombra como un recurso natural. Recurso. Y al ser humano lo ve como un recurso humano, el capital humano. A ese extremo de cosificación llega este dogmatismo economicista, liberal, individualista, que es al fin y al cabo la otra cara del economicismo materialista, marxista, que son primo hermanos, tal como lo decía don Mario Góngora en 1981. Así es, estimado Oscar. Mira, ya pasamos el tiempo que teníamos pronosticado para poder conversar de estos temas, pero obviamente te voy a volver a invitar. No estoy terminando, por cierto, el live. Y vamos a empezar a analizar números, porque hay hartos mitos metidos en este tema. Hay una creencia muy errada de que Pinochet hizo un milagro económico en Chile, una cuestión que es totalmente falsa. Recordemos que Pinochet quebró el país 2 veces. Una, si es que no me equivoco, fue el año 74 y otra fue el año 81. Las 2 veces Chile estuvo en una situación aún peor que la que se tuvo con Salvador Allende, y después vamos a ir mirando los números. Y para peor, lo que acontece con estos traidores a la nación, ojo, cuando digo traidores a la patria ahora lo extiendo, no solamente hablo de Pinochet, es que se llevaron el país para la casa. Cuando uno empieza a mirar los números de la cantidad de dinero que se le entregó a esta gente, de cómo se regaló el país, uno realmente queda impresionado. Mira, les voy a leer una pequeña cosita. Entre el año 1985 y 1990 fueron privatizadas, entre otras empresas, la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, la Industria Azucarera Nacional, IANSA, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, la Línea Aérea Nacional, la en Chile, Laboratorio de Chile y Sociedad Química Minera de Chile, Soquimich, por cierto, la cual quedó al final en manos de Ponce Lerú. Después de que dan el gran zarpazo al cobre, Chile perdió prácticamente un cuarto del PIB, al punto que el señor Pinochet tuvo que subir los impuestos de un 16% a un 19%. ¿Por qué? Porque el país había venido al suelo con las políticas neoliberales. La gran mentira que estamos viendo hoy en día ha sido el endeudamiento, este gran bicicleteo que ha hecho la nación chilena, porque no tiene dinero para mantenerse. Y lo único que han hecho estos tecnócratas es pedir dinero al extranjero, tanto al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a todos los bancos que se pueda. Y por eso la deuda externa se mantiene, se está doblando constantemente, porque no hay forma de sustentar el país. Y esto va a terminar en una atomización social gigantesca, que curiosamente es lo que le encanta a los grupos neoliberales. La eliminación de Chile va a venir de mano desde esta derecha extrema, de esta fronda aristocrática. Así que no se dejen engañar. Pinochet no fue ningún salvador, ni la fronda aristocrática está interesada en Chile. Está interesada simplemente en mantener sus propios beneficios y sus propios intereses. Porque nosotros, los chilenos de a pie, los rotos chilenos, los que en algún momento pelearon con corpo en mano, no tiene ningún valor para ellos. Así que por favor dejémonos de engañar. Oscar, ¿te parece si empezamos a responder unas poquititas preguntas? ¿Te parece bien? Sí, por supuesto, sí. Ya, chicos, a ver, vamos viendo. Está corriendo muy rápido el chat, así que voy a tratar de buscar algunas preguntas. Vamos, chicos, haciendo preguntas y vamos viendo qué está aconteciendo. Aquí alguien pregunta, ¿están industrializados Nueva Zelanda, Singapur y otros? Claro que sí, están industrializados, pero están industrializados en tecnología. Para aquel que no sepa, Nueva Zelanda cobra hasta un 23% de royalty, entre royalties e impuestos a las empresas mineras. En Chile se paga el 1,4% y no hay royalty, por si acaso. A ver, preguntas. Deme un segundito para poder, es que como corre tan rápido el chat, de repente se me pierden las preguntas. Deme un segundo.
Chile, Oscar, ¿Chile sería capaz de llevar adelante un proceso de carácter industrial? ¿Qué opinas tú? A ver, primero, industrial, hay que sacarse un poco quizá la imagen de industrial, es tener la industrialización antigua con chimenea y harta, ya tirando humo. Ese proceso de industrialización de fines del siglo XIX o siglo XIX no es lo que de alguna manera uno habla de industrializar, sino que, como dice bien Pedro, es la variable tecnológica. Y para eso hay que estar revisando constantemente los números relacionados con la investigación y desarrollo. ¿Cuánto se invierte en investigación y desarrollo por parte del mundo privado y cuánto el Estado de Chile invierte en investigación y desarrollo? Hoy día leía, por ejemplo, a una doctora en física, creo que está en Islandia estudiando, porque acá no se le financiaron las investigaciones que estaba proponiendo y se las financió a Islandia, y está en Islandia desarrollando esas investigaciones. Por lo tanto, la variable industrialización, yo creo que hay que ahora, en el siglo XXI, medirla y compararla con la variable investigación y desarrollo, el I+D. No es la lógica de las industrias con hartas chimeneas tirando humo. Exacto. No es eso. Está basado en moda. Exactamente. Entonces, eso uno obviamente que lo hace por medio también de las ventajas comparativas que tiene el país. Si acá nadie está diciendo, por lo menos lo que yo entiendo, oye, pongámonos a fabricar, qué sé yo, por decir algo, puedo estar equivocado, pero para tratar de ejemplificarlo, autos, porque quizás va a ser muy caro fabricar autos. Quizá Argentina lo hace porque tiene un mercado de 40 y tantos millones de habitantes, y lo hace Brasil, que tiene 150 millones de habitantes. Nosotros somos un pequeño país, pero tenemos que ver cuáles son nuestras ventajas comparativas. Aquí quiero hacer un punto, por ejemplo. El desarrollo de la industria del salmón y el desarrollo de la industria forestal en Chile fue obra, ojo, y aquí voy a dar un punto que quizá contradice el relacionado al gobierno militar, fue un modelo de negocio que desarrolló el Estado, que fue el gobierno militar, que dedicó inversión en estudios, en desarrollar un modelo de negocio que era el desarrollo de la celulosa en la zona del secano costero, precisamente de la región del Maule. Y también crear el modelo de desarrollo de la producción de salmones que no se producían acá en Chile en el sector de los fiordos en el sur de Chile. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que ese secreto, ese modelo de negocio, y para quien ha sido empresario o conoce, yo personalmente he sido empresario más de 10 años, cuando uno parte un negocio sin un modelo de negocio, vais condenado al fracaso o a sacarte la mugre 10.000 veces antes de aprender bien cómo funciona el modelo que tú vas a implementar. Right. Ahora, que alguien venga y te diga, mira, aquí tienes un modelo de negocio listo, o usted aplíquelo nomás, ponga la inversión y aplíquelo, espectacular. Acá cualquier empresa nos gustaría que nos llegara un modelo de negocio. Sí, el Estado de Chile desarrolló el modelo de negocio y el gobierno militar, cuando estaba dirigiendo el Estado de Chile, creó dos modelos de negocio. La celulosa y el forestal celulosa y el de los salmones. El punto que la forma a quien se le entregó ese modelo de negocio no fue democrático, no se lo entregó a los que más querían producir, no se lo entregó a la gente de la zona, sino que a grupos económicos que lo tomaron ese modelo económico, que se lo entregaron gratis y lo empezaron a explotar a su propio interés y no al interés de la nación. Por lo tanto, y ahora que tenemos que los salmones tienen la embarrada en los fiordos por la contaminación que generan, porque totalmente se juega al libre mercado. Un modelo de negocio que fue creado por el Estado, más allá si fue Pinochet o lo mismo, por el Estado de Chile lo creó. Y quedó en manos de privados que ahora usufructan sin haber invertido nada en ese modelo de negocio. Eso es competencia desleal. Y por lo tanto, si me preguntan si Chile se puede industrializar, obviamente si un Estado desarrolla y mete plata en los grandes cerebros que tenemos, económicos, multidisciplinarios, para desarrollar diferentes modelos de negocios tecnológicos, lo que fuera, si el Estado toma la iniciativa, lo hace y después se lo entrega a los privados, yo no tengo ningún problema, pero que los vaya fiscalizando para que esos beneficios sean para el justo tenedor de esos derechos de explotación, que puede ser un privado, pero también que sea enfocado a la comunidad local donde se desarrolle y al país en general. Ese monitoreo que está establecido en la declaración de principio del gobierno militar aquí, el año 74, para todos los que defienden el gobierno militar, lo dice, que hay principio de subsidiariedad, pero tiene que haber un rol importante de planificación del Estado. No puede quedar el Estado fuera. Y ese rol es el que actualmente no lo tiene el Estado. A ver, para los que no están entendiendo, el Estado funciona como el maestro de la orquesta. ¿Han visto este caballerito que está con esta especie de festuca, dirían los romanos, moviendo la manito, dirigiendo quién entra y quién sale? Ese es el rol del Estado. Este caballero no tiene por qué tocar todos los instrumentos. El problema es que el marxismo cree que tiene que tocarlos todos, pero no es el caso.
y tiene que decir hacia dónde va y hacia dónde se dirige. El profesor Pedro Godoy decía súper claramente, la necesidad, uno de los roles del Estado en el ámbito de la educación es crear buenos ciudadanos y futuros chilenos. Por tanto, eso mismo se aplica al desarrollo de carácter industrial y económico. La economía está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía. Y en este caso, el Estado está al servicio de la nación toda, porque el Estado no es un grupo de burócratas, sáquense eso de la cabeza. El Estado debe ser la comunidad organizada en pos de objetivos que no pueden cumplir individualmente. ¿Ya? Tampoco es la idea de Max Weber quien tiene el monopolio de la fuerza y la violencia. No, señores. Cada nación tiene su propia forma de ejercer el Estado y lamentablemente hoy en día tenemos una cosa que se llama Estado liberal parlamentario, que lo único que hace es proteger a esta fronda de poder y a estos grupos de carácter económico. ¿Por qué? Porque no tienen interés en Chile. Alguien dice por ahí, claro, MSP llega al poder y en un año, al otro día estamos industrializados. No, no es así, nunca hemos dicho eso. Este es un proceso de carácter industrializador. Y lo pueden ver en el libro Insubordinación Fundante del profesor Marcelo Gullo. Él lo explica de manera muy clara. Un pueblo pasa por etapas. Recordemos lo que conversamos sobre Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba totalmente quebrado. Y lo único que tenía era pequeños recursos naturales de carbón y un poquitito de cobre. Con la plata de aquello compraron industrias de fósforo en Inglaterra, con derecho a llaves. Y de ahí en adelante, todos los beneficios de la industria de fósforo empezaron a invertirse ¿en qué? En tecnología. Lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo proceso que lleva adelante Israel. El 6% del Producto Interno Bruto solamente se invierte en tecnología. El Estado israelita, que ojo, que alguien podría decir que es un agente estadounidense, funciona de manera súper clara. Los israelitas le bajaron el sueldo a pulso a los médicos y a los abogados. ¿Para qué? Para poder subírselo a todos aquellos que se dedicaran a la programación y a la tecnología. Y se hizo desde el Estado, porque dirigió la fuerza del pueblo. Y eso es justamente lo que se debe hacer en Chile. En Chile además tenemos cobre, litio, recursos naturales marítimos, tenemos energía geotérmica y todo lo que a ustedes se les ocurra. Y el Estado debiese dirigir esa fuerza en pro de la nación completa. Nosotros deberíamos ser Emiratos Árabes. No debiésemos estarnos peleando por pellejería. No tiene ningún sentido lo que ocurre hoy en día. Sigamos nomás con las preguntas. Ojo, había un tema ahí que hablaban de la carretera austral y había una pregunta de cómo superar el problema geográfico que tiene Chile para poder desarrollar una economía sustentable o que se mantenga en el tiempo, etcétera. Porque tenemos que entender que el país es muy grande y tenemos una geografía bastante Muy desmembrada, largo y desmembrada, entonces hay un tema también y estamos lejos del mundo. O sea, personalmente yo importo cuestiones y me llegan las cosas 45, 50 días, o sea, y en ese aspecto, y si quiero mandar cosas para afuera también son 50, 45 días, y uno compite con Perú, que las cosas le llegan en 20, 30 días, y también ellos lo que mandan para afuera también 20, 30 días, hay un factor tiempo, distancia, que Chile está lejos de todo, está lejos, geográficamente estamos lejos de los centros de poder, de los centros de consumo, etcétera. Por lo tanto, esas variables también hay que estudiarlas y se estudian y en lo que se refiere a las ventajas comparativas que tenemos. Pero, por ejemplo, el gobierno militar desarrolló la carretera austral, pero los privados no los veo impulsando el desarrollo de la zona de Aysén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es rentable, entonces, bueno, no maximiza, etcétera. Pero el Estado ahí ha impulsado la conectividad, por ejemplo. Ahora, ¿cómo el Estado podría impulsar más? Bueno, tener una posición más activa, pero los quiero invitar a leer un estudio hecho por Flaxo del año 1975 sobre la regionalización de Chile y la visión geopolítica que había detrás de esa regionalización, de los conceptos geopolíticos y geoeconómicos que había detrás de esa regionalización, que en el camino se fue quedando ahí también, en la noche de los tiempos. Los invito, busquen en internet, es un estudio de Flaxo que habla sobre la visión geopolítica de la regionalización de Chile y obviamente la lógica de la carretera austral, etcétera, que no solamente, pero insisto, esa lógica tiene un objetivo también económico, desarrollar la zona austral, todo lo que significa, pero también hay un tema de
de tomar contacto con el territorio, de hacer soberanía territorial, que es más allá de un factor económico. Y por eso Chile obviamente tiene posesiones en, qué sé yo, en Puerto William, que cuesta mucho vivir y es demasiado caro, rentable y económicamente sería inviable, pero ahí está la Armada haciendo soberanía, ahí está el ejército haciendo soberanía en la zona del altiplano, porque el privado no va a ir a esos temas. Y ahí, ¿qué es lo que se está defendiendo? El interés nacional, haciendo soberanía por el interés nacional. Entonces, no todo queda en manos del mercado, porque si fuera todo en manos del mercado, lo único que se desarrolla es Santiago y los lugares donde el Estado ha impulsado, por ejemplo, carreteras, no estoy hablando de las carreteras pagadas, sino que las carreteras rurales, por ejemplo, pavimentación, y ahí llegan supuestamente los privados, pero no siempre llegan. No siempre llegan. ¿Y qué pasa con la soberanía territorial del país? Ya no podemos hacer soberanía en los extremos si es que el privado no llega porque no hay interés económico de por medio. Insisto, la lógica neoliberal queda corta, es demasiado ingenua para entender la realidad, demasiado ingenua. No se enfrenta con la realidad, de hecho ni siquiera se hace responsable de la realidad, porque es más, inmediatamente salen tipos como Axel Kaiser y te sale culpando inmediatamente al Estado. Bueno, si no llegan a Magallanes porque el Estado no se permitió. Esa es la respuesta, sacan una cuestión infantil prácticamente como un comodín. El comodín es que la culpa es del Estado, la culpa es de que no se ha liberalizado suficiente la economía. Justamente es lo contrario. El Estado debe dirigir y debe llevar adelante los proyectos nacionales. Alguien me dice, estas son políticas del siglo XIX. Damas y caballeros, China actualmente tiene un crecimiento anual de este semestre, perdón, del 18%, con lo que les estamos diciendo. Del 18%, y no son marxistas, simplemente han dirigido su desarrollo de manera correcta, y es lo que han hecho un montón de otros países como Japón, Corea del Sur, Singapur, es decir, otorgar espacio para que los privados puedan hacer lo que tienen que hacer y el Estado tenga también su factor. No se trata más Estado o menos Estado, se trata de un Estado musculoso, fuerte, capaz de poder imponerse al mismo tiempo y retrotraerse cuando sea necesario. Nadie está viendo un Estado mórbido al estilo URSS, porque es algo que no funciona y no va a funcionar en ninguna parte, pero tampoco está funcionando el sistema neoliberal donde los privados hacen absolutamente lo que quieren. Da pena ver a ministros de Estado pidiendo prácticamente por favor a los bancos que bajen, que por favor tengan piedad con las cuotas de los créditos. Significa que ni siquiera estos ministros tienen la capacidad de proteger a su propio pueblo. Así que el capital funciona como un animal salvaje. En este caso vamos a pensar en un Rottweiler, en un perro que te cuida la casa. Pero no eduques al Rottweiler, no le pongas bozal, déjalo salir a la calle y trata y que haga lo que quiera. Ve el resultado que tienes con el perro. Pasa exactamente lo mismo. El perro Rottweiler capital debe estar al servicio de la protección de la nación y a su crecimiento. No puede irse solo. Así que eso tiene que quedar, pero clarísimo. Todo nacionalista debe entender, la economía está al servicio del pueblo, porque el pueblo es la nación toda. Ojo, voy a leer un par de líneas de la Declaración de Principios del Gobierno Militar del año 1974, firmada por la Junta de Gobierno. Dice, no es solo misión del Estado adoptar las medidas que aseguren efectivamente la competencia y el necesario control de los particulares para evitar toda forma de abuso y monopolio. O sea, en esta declaración de principio está diciendo que no todo puede quedar en manos de los particulares que pueden tender hacia las arbitrariedades, el abuso y el monopolio. Es el rol del Estado establecido en esta declaración de principio. Léanla los que de alguna manera defienden el gobierno militar. Muchos la olvidan. Yo la tenía puesta, la tengo puesta todavía en mi Twitter, arriba, en el encabezado de mi Twitter, y llegaron muchas personas que defienden el gobierno militar a decirme, oye, no estoy de acuerdo con eso, sale ahí, ¿qué es eso? Dije, ¿sabes lo que sale ahí en la declaración de principio del gobierno militar que tú defiendes? El problema es que no te has leído la declaración de principio del gobierno militar del año 1974, que era de alguna manera la que dejó contento a los nacionalistas, liberales, conservadores, etcétera. Y que de la noche a la mañana, en un proceso de 17 años, terminó siendo más que nada impulsada y manejada esta revolución desde arriba, porque fue una revolución de todos querían la revolución, por ese caballero que está ahí atrás, por Milton Friedman, por el señor Luder que está ahí, por el señor De Castro que está ahí, etcétera. De alguna manera olvidan la irresponsabilidad, la responsabilidad que tiene el Estado de forjar nación. Y eso en la Declaración de Principios del año 74 sí estaba.
que después se tradujo, terminó en cualquier cosa, tienen que explicarlo. ¿Por qué? Porque se aplicó un modelo que es dogmático. Y había que sacar al Estado. Pero aquí en esta declaración estaba el Estado. Estaba el Estado para controlar a los privados, para controlar a los privados que pueden abusar o terminar en monopolios. Y porque el Estado debía cumplir un papel planificador de la actividad económica general. La declaración de principios del gobierno militar que muchos defienden. Que legítimamente pueden estar defendiendo, no tengo ni un problema. Pero léanse la declaración de principios del año 74. Y que Pinochet, por cierto, traicionó. En mi canal tengo todo el análisis de esa declaración de principio como en 6 videos, así que los pueden ir viendo porque la leo completa. Así que, para que lean el origen. Ojo que aquí Otzilak dice, esa declaración era de Patria y Libertad, nadie los pescó. No, o sea, esa declaración la escribió Jaime Guzmán, señores. La escribió Jaime Guzmán. La escribió Jaime Guzmán cuando era corporativista, pero después en el camino se volvió neoliberal. Y entonces ahí aportaron diferentes intelectuales, nacionalistas, liberales, conservadores. Y cuando digo nacionalistas del nacionalismo que incluso nacionalismo originario, que incluso creyó en ese proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. Del nacionalismo me refiero herederos del agrario laborismo, etcétera, que también confiaron. Y de alguna manera confiaron, y cuando se dieron cuenta que las cosas cambiaron, se salieron defraudados. Eso significó también que el nacionalismo perdiera por lo menos también, y mucho significó que durante 10, 15 años las ideas nacionalistas, que son principalmente corporativistas de Estado, se perdieran en la noche de los tiempos. Fue una mala apuesta que hizo el nacionalismo. Pero en esos tiempos, y tampoco puedo llegar y condenar y juzgar a las personas de esa época, porque hay que estar en ese contexto, en esos zapatos, y fue una decisión, y que bueno, todo tiene después todos somos generales después de la batalla, pero eso pasó. Entonces, esta declaración de principio, incluso hay una parte de la declaración de principio que dice sistema de planificación nacional y proyecto nacional. Sistema de planificación nacional. Y si uno lee más atrás, dice inspiración nacionalista, realista y pragmática. ¿Qué pasó con esta declaración de principio? Fue cooptada por los neoliberales. Neoliberales que son hasta el día de hoy enemigos de Chile, enemigos del nacionalismo y enemigos del movimiento social patriota, con los cuales nunca, jamás va a pactar, por lo demás. Damas y caballeros, creo que estamos listos por el día de hoy. Creo que ha sido 1:36, no queremos cansarlos más. Ha sido un buen live, faltan un montón de cosas. No hemos hablado de las traiciones de Pinochet a su propia gente, cómo los traicionó una y otra vez, cómo traicionó a los nacionalistas, cómo se robó plata, las violaciones de derechos humanos, que yo creo que ni siquiera vale la pena nombrarlas porque son más que sabidas. Así que, pero van a quedar para otro live. De hecho, aquí voy a tener a otro invitado porque creo que hay que buscar gente que realmente sepa del tema. Así que vamos a buscar ahí otro invitado también que nos pueda ayudar. Oscar, estás más que invitado para todas las otras conversaciones. Te echamos de menos en el canal, qué bueno que estás de vuelta. Así que, y por cierto, sigan a Oscar. Oscar, repite por favor tu canal. Bueno, mi canal es Oscar Fuente, análisis e historia política de Chile. Bueno, ahí es un canal pequeñito, humilde. Ayer subo bastante, todos los sábados un live en la noche a las 23 horas, donde los días sábados, como les decía, hago lecturas de diferentes autores nacionalistas. Hemos leído a Francisco Antonio Encina, hemos leído a Alberto Edwards, hemos leído a Mario Góngora. Y son lecturas reflexivas, donde voy conversando con el chat, vamos conversando, y la idea que esta cuestión no es de que viene alguien a dictar cátedra ni charla de nada por el estilo, sino que sea un proceso reflexivo entre todos para recuperar los pensadores nacionalistas. Y en la semana voy subiendo algunos videos, ahora voy a subir un par de videos sobre la izquierda y de la derecha, que voy subiendo videos grabados, pero principalmente el canal, el fuerte es el live los días sábados, así que están cordialmente invitados a las 23 horas los días sábados a leer autores nacionalistas. Oscar, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante, así que me despido de ti en este momento. Yo me voy a quedar aquí con los chicos peleando un rato, y de ahí después, para que pronto vamos a conversar de nuevo, a ver si nos ponemos de acuerdo por interno. Muchas gracias, Oscar, pero increíble, seco. No, gracias a ustedes y saludos al chat, a todos, a Moro y Cristiano, que estén súper bien y bueno este espacio de reflexión. Chao. Vale, cuídese, chao. Damas y caballeros, ha sido un live interesante. Creo que ha tenido absolutamente de todo y faltan un montón de temas que tocar. Es más, les digo que no se podría abarcar todo el tema de Pinochet, el gobierno militar, la dictadura, el nombre que le quieran poner,
ni siquiera en 3 o 4 lives, así que vamos a tratar de ir haciéndole lo más dinámico y lo más simple posible. Por ahora quedémonos con lo que hemos conversado, que de nacionalismo, de patriota, Pinochet y el gobierno militar tuvieron absolutamente nada, ¿ya? Les mando un abrazo gigantesco. Por cierto, voy a abrir un canal de Twitch, ¿ya? Ese canal de Twitch va a ser mío, así que para que les voy a estar avisando ahí en las redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales y todo lo que corresponde. Por aquí, por allá, córrele, 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 córrele que me van a matar.